Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición, es una bendición tener un nuevo miércoles, un nuevo día de enseñanza para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Así que dispongamos nuestro corazón para aprender más de su palabra, para que su palabra sea revelada en nuestras vidas y nosotros podamos entender y comprender más de ella. Amén. Este día siempre estamos estudiando el tabernáculo de Moisés y este día vamos a empezar a ver el atrio. Sí, recuerde que el tabernáculo estaba dividido en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Acabamos de ver primeramente el orden sacerdotal, las vestimentas, la consagración, tanto del sumo sacerdote como de los sacerdotes, sus vestimentas y todo lo que esto representaba y cada uno de la importancia. Pero hoy vamos a empezar a estudiar el atrio. Entonces, yo quiero invitarle que por favor me acompañe a Éxodo 38, Éxodo 38, versículos del 18 al 20. Éxodo 38, del 18 al 20. Así que, por favor, acompáñeme. Amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Éxodo 38 del 18 al 20. La cortina de la entrada del atrio era obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ella y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Amén. Estamos viendo, vamos a estudiar el atrio, pero el primer punto que vamos a desarrollar es la puerta del atrio. Y vamos a entender por medio de su enseñanza qué significa esto de la puerta del atrio. ¿Por qué empezamos por ahí? Porque era el medio o era el lugar por donde se ingresaba al tabernáculo y tiene una importancia muy, muy amplia. Así que oramos para poder empezar la enseñanza y que el Señor nos revele. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más nos permite, Señor, tener el tiempo para aprender de tu palabra. Señor, que todas estas enseñanzas queden en nuestros corazones, nos ayuden a vivir mejor en santidad para ti. Amén y amén. Entonces, dice la cortina de la entrada del atrio era obra de recamador. Aquí vienen los colores de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, estamos hablando de la puerta, estamos hablando de la puerta. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ella, y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Entonces,
Rodeando el tabernáculo había un patio, un recinto de 87 pies por 177 pies. Esto es aproximado a 26.52 metros por 53.98, casi 54 metros, con una abertura en el lado oriental llamada la puerta. Y esta puerta era la línea de entrada a la presencia de Dios. Nadie podía entrar por ningún otro lado. Nadie se podía saltar el muro o los límites que habían, sino que todo aquel que quería entrar al atrio tenía que hacerlo por la puerta. Los colores y el diseño de ella correspondían a la entrada del lugar santo y la del velo que ocultaba el lugar santísimo. Entonces por ahí estaba al atrio y por esa misma puerta era que se llegaba al lugar santo y el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Algo que también podemos ver aquí es que todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahorita no vamos a empezar a explicar, porque si empezamos a explicar cada detalle ahorita nos vamos a alargar con respecto a este punto. Entonces, había un solo lugar por donde se tenía acceso al atrio. Y era por una abertura que servía de entrada y que estaba localizada por el lado oriental frente a las tiendas de los sacerdotes y de la tribu de Judá. Ya estudiamos cuál era la posición en la que tenía que estar el atrio, ¿sí? Eso ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos eso, de que cuál era la entrada, hacia qué tenía que estar indicando. Amén. Entonces, había un solo lugar por donde se tenía acceso al atrio y era por una abertura que servía de entrada y que estaba localizada por el lado oriental frente a las tiendas de los sacerdotes y de la tribu de Judá. También vimos que el orden era que la primer tribu que iba al frente era la de Judá. Esta entrada estaba cubierta, esta entrada. ¿Y por qué repito, insisto en entrada? ¿Y por qué lo hago? Porque no se podía entrar, y eso es muy específico. Todo aquel que quería llevar su ofrenda o hacer algo tenía que pasar por allí. Entonces, esta entrada estaba cubierta por una cortina de lino compuesto de diferentes colores, las cuales representan totalmente al verbo encarnado. Ahora, los colores. El azul nos habla de Jesús. Azul, cielo. Amén. Jesús desciende del cielo. El color púrpura de su divinidad. Pues Él no escatimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que descendió a este mundo y se hizo hombre. ¿Cuál otro color? El carmesí. ¿Por qué? Porque derramó su sangre para toda o por toda la humanidad, ya que sin ese derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso lo vamos a ver también aquí, lo estamos estudiando en el tabernáculo, de que para que hubiera remisión, se acuerda que ya vimos, lo vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, para que hubiera remisión de pecados, entonces se necesitaba un derramamiento de sangre y también para perdonarlo, ¿verdad? Perdonar los pecados del mundo. Entonces era necesario que lo hiciera el Dios hombre. Era únicamente por medio de él. Un hombre que desde su engendramiento hasta su muerte fuese sin pecado. Y eso es algo muy interesante, porque sí, el Señor ocupa a María, pero en ningún momento María le dio de su sangre. ¿Sí? No hubo aquella conexión. ¿Por qué? Porque tanto María como toda la humanidad, como usted y como yo,
nacimos bajo el pecado. Entonces, María sirve para el desarrollo del Señor, para ese engendramiento, pero no hubo un contacto. Por esa razón, ¿sí? Es que María también dice, mi Salvador, es decir, ella necesitaba a un Salvador. Entonces, pero el Señor, ¿verdad? Fue sin pecado. No hubo pecado en él. No nació con esa maldición. Amén. También él fue tentado en todo y lo superó todo. Él, ¿cómo se llama? Enfrentó y superó todas las tentaciones. Entonces también sin pecado. Y además debía ser eterno, cubriendo así el pecado de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque él estaba cubriendo el pecado de la humanidad, pasado, presente y futuro. Y por último, el lino torcido representa la gloria perfecta de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, la puerta, qué importante es la puerta, porque es necesario saber que para obtener salvación, comunión con Dios y entrar a la hermosura de su presencia, necesitamos ir a través de Cristo. Y esto lo podemos ver en Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hay algo que debemos de enfatizar, hay algo que debemos de dejar muy claro. El Señor Jesús no es uno de varios caminos, porque no hay opciones. Él es el camino, Él es la entrada, Él es la puerta. Y fíjese que algo muy interesante y es que es de la redención, el perdón de pecado es de Dios hacia el hombre, de Dios hacia el hombre. ¿Y qué fue lo primero que vemos en la construcción del tabernáculo? El arca. El arca. Fue lo primero. Amén. Entonces había que llegar. Entonces, Él es el camino, porque no hay otro camino, no podemos acceder por otra manera, no es por nuestras fuerzas. Hechos 4:12, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Repito, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 10, versículo 9. Oiga, yo soy la puerta, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ahí mismo en Juan 10:1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. ¿Qué pasaba con aquellos que hubieran querido entrar no por la puerta, sino por uno de los muros los límites que tenía el atrio? Dice, ese es ladrón y salteador. Entonces, esta puerta estaba compuesta de 4 columnas. Entonces, esta puerta del atrio eran 4 columnas que representan la oportunidad para todos. Pues el número 4 se relaciona con la plenitud de la tierra. El número 4, ¿por qué? Ya ahorita lo vamos a ver, pero en el número 4 es figura de la plenitud.
todos tienen la oportunidad de entrar al santuario. Y ahora vamos a Mateo 24. Mateo 24, 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Desde un extremo hasta el otro. Entonces, en varios versículos, en algunas partes de la Biblia, habla del 4 y habla de la plenitud de Cristo. Entonces, las 4 columnas de entrada de la tienda con cortina de 4 colores significativos nos señalan, imagínense, a los 4 evangelios. Pero los evangelios no habían sido escritos todavía. Pero el Señor estaba mostrando por el orden en que estos aparecen en el Nuevo Testamento, escrito a diferentes grupos de personas. Mateo a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos y Juan a la iglesia. Quiere decir que nadie queda excluido de la oportunidad de salvación en Cristo Jesús. Y oiga, volviendo otra vez a Mateo 24, 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto también, ¿qué quiere decir? Que también existen 4 puntos cardinales que cubren la tierra: norte, sur, este y oeste. ¿Qué indica esto? Indica la salvación para todo el mundo. El Señor vino para dar salvación a todo el mundo y no dejando a nadie afuera. Entonces, vamos a encontrar el número 4 en algunos muebles y su significado no cambia. Amén. Entonces, al tener 4 columnas, y por favor, detengámonos en este detalle. Al tener 4 columnas para la puerta, sí, eran 4 columnas, se forman 3 entradas, porque usted cuenta 1, 2, 3, 4, y de aquí ya estaba cerrado. Son 4 columnas, pero interno de eso son 3 entradas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque eran 3 entradas, era reconocida como una sola puerta. Pero aquí hay algo muy especial. 3 es el número de la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son los que han hecho posible nuestra salvación. Y los 3 son uno. Entonces eran 4 columnas, ¿sí? Eran 3 entradas, pero se tomaba como una sola entrada, un solo camino. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos dan la salvación, pero al final son uno solo. Amén. Ahora, fíjese que vamos a hacer un pequeño como paréntesis, porque ahorita, de aquí en adelante, vamos a estudiar el atrio. Amén. Ya dejamos lo de las vestimentas, la consagración, el orden sacerdotal, etc. Ahora entramos a estudiar, tal vez usted le quiere poner como que hoy estamos iniciando como una segunda parte. Si lo pudiéramos ver de esa manera en el tabernáculo, como una segunda parte, después sigue el lugar santo y después sigue el lugar santísimo. Pero para que yo me pueda dar a entender mejor. Entonces, antes de entrar a describir el atrio, porque ahorita solo hemos visto la puerta, las cortinas, los colores, el tamaño, las columnas, las estacas que eran de bronce. Entonces, antes de describir el atrio, es necesario hacer como un paréntesis para incluir las ofrendas que se llevaban al entrar por aquella puerta. Estas ofrendas cumplían una parte importantísima en la función del tabernáculo. También los utensilios eran de gran importancia, pues
representaban a Cristo en algún aspecto. Entonces, porque aquel tabernáculo no tendría mucha importancia si no hubiese sacrificios involucrados. Entonces, cualquier persona que se acercaba a aquella entrada debía traer algún tipo de ofrenda que estuviera de acuerdo con el pecado cometido. Como lo podemos observar, todas estas ofrendas eran tipo de Cristo. Hebreos 9:8. Hebreos 9:8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Primera de Juan 1:9. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esto es lo que hemos de hacer cuando hemos pecado. Amén. Entonces, aquella puerta, qué especial, ¿verdad? El único acceso. El que quiere entrar por otro lado es ladrón y salteador. Pero ese es el único acceso que se tenía. Y qué bendición que ahora nosotros entendemos que es el único medio, ¿verdad?, de salvación para nuestras vidas. Vamos a ver las ofrendas. Vamos a hacer como una pequeña introducción. No vamos a verlas todas ahora porque son varias, pero como una primera introducción a esto. Entonces quiero que por favor me acompañe a Éxodo 25, del 2 al 7. Éxodo 25 del 2 al 7. Éxodo 25 del 2 al 7. Dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Amén. Entonces, el tabernáculo construido por Moisés en el desierto nos deja lecciones para nosotros, la iglesia, tanto en tipología de su mobiliario como por el significado espiritual del sacerdocio, de los sacrificios y de las celebraciones anuales. Una de estas lecciones son las ofrendas del pueblo como respuesta a la orden divina dada por medio de Moisés, que es lo que acabamos de leer en Éxodo 25, del 2 al 7. Yo me pasé un poquito más. Entonces, cada uno dio voluntariamente de lo que poseía. No fue necesario descender a Egipto en busca de ayuda. Entonces no era necesario, porque cuando salieron, ¿sí?, ellos llevaron, el Señor hizo que estos egipcios les dieran. Entonces cuando salen de Egipto, salen con algo, no salen vacíos. Y entonces ya no era necesario regresar a Egipto para poder conseguir algo y venir a dar una ofrenda. Entonces, cuando todo creyente entiende que la ofrenda es parte esencial de la comunión con Dios y da
generosamente. La iglesia no necesita descender a Egipto, ¿verdad? O el mundo, o hacer actividades como las actividades que hace el mundo para, déjeme ocupar esta palabra, para mendigar la ayuda de otros. Muchas veces se tiene que hacer cosas para que la gente externa venga y dé algo y etcétera. Pero sigamos. Los primeros 5 capítulos de Levíticos nos hablan de 5 clases diferentes de ofrenda. Todas ellas tipo del gran sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ninguna de esas ofrendas era suficiente para poder describir el supremo sacrificio de Cristo. Fíjese que las primeras 3 eran ofrendas voluntarias. Las otras 2 eran obligatorias, siendo una de ellas ofrenda de paz. Pues el resultado de lo que representan las demás ofrendas es paz. Entonces no está de más decir que los números tienen que ver mucho en todo lo que vamos a observar en el desarrollo del estudio. Por ejemplo, el total de las ofrendas eran 5. Y 5 es número de gracia. Efesios 2:8. Se me había perdido Efesios. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, las primeras eran voluntarias y 3 es número de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las otras 2 son obligatorias y representan 2 pueblos. Entonces, los sacrificios u ofrendas eran para la adoración y para el perdón de pecado. ¿Para qué eran las ofrendas? Para adorar y para recibir el perdón de pecado. Entonces, estas ofrendas cumplen 2 propósitos principales. Uno, para mostrar alabanza, agradecimiento y devoción. La otra, para expiación, para cubrir y quitar la culpa y el pecado. Recuerde que allá se cubría y ahora es quitado el pecado. Entonces, a través de ellas aprendemos acerca del costo del pecado. ¿Por qué? Porque vemos que no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos que pagar un precio. Hay un costo por el perdón de pecados. Allá era algo físico, algo que se tenía que dar. Ahora hay una lucha con nuestra alma y muchas veces pagamos costos, pagamos precio, como el que muchas veces seamos separados de nuestros amigos o de nuestros familiares, o un montón de situaciones que pueden haber. El hecho de querer recibir ese perdón de Dios, el luchar contra nuestra naturaleza, y también cuando cometemos pecados, ¿verdad? Porque estamos buscando el perdón, hay costos que se pagan, hay situaciones difíciles. Amén. Entonces, el sistema de Dios dice que se debe de dar una vida a cambio de otra. En el Antiguo Testamento, la vida de un animal se entregaba para salvar la de una persona. Y era dependiendo también de la capacidad económica. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, las ofrendas de animales demostraban que la persona estaba dando su existencia a Dios por medio de la vida animal. Pero esto solo fue una medida temporal hasta que la muerte de nuestro Señor pagara el castigo del pecado de la humanidad para siempre. Amén. Entonces, su sacrificio fue uno y es para siempre. Ya no hay más sacrificios o derramamientos de sangre, sino que ahora lo que hay es un sacrificio de nuestras almas. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no podía tener comunión con el hombre mientras estuviera en pecado. ¿Qué es la justificación? La justificación es que ahora estamos en paz con el Señor. ¿Por qué?
porque ya hubo ese pago por el pecado. Entonces el pecado tenía que ser expiado, que es expiación, pagar un precio para borrar, remover o reparar. Entonces, estas ofrendas nos muestran cómo el amor de Dios combinado con la responsabilidad del hombre resulta en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Vamos a llegar hasta aquí porque no quiero empezar a tocar las ofrendas y yo creo que con el tiempo y con lo que hemos visto ahora es muy importante para que nos quede. Entonces hemos visto, recapitulando, hemos visto la puerta del atrio. Hemos empezado a estudiar el atrio, ¿verdad? Recuerde que el tabernáculo estaba dividido en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. En el atrio estaba el altar del holocausto y la fuente de bronce. Ya vamos a ir estudiando cada uno de ellos. Esta parte era visible para el pueblo, pero después había una cortina que dividía al lugar santo y otra cortina que dividía al lugar santísimo. Eso el pueblo ya no lo podía ver. Y entonces, en esta puerta representa de que solo es un camino. ¿Y de qué estaba formada? De 4 columnas. Está hablando de la plenitud del Señor. Norte, sur, este y oeste. También representados ahí los 4 evangelios, los 4 puntos cardinales, etc. Entonces, pero estas 4 columnas hacían 3 entradas, representando la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aunque eran 3 entradas, se tomaban como solo una, así como la deidad viene a ser uno. Y entonces, por esa puerta, el pueblo tenía que traer su ofrenda. Y eso es lo que vamos a empezar a desarrollar de la siguiente enseñanza, que lo vamos a ver en el libro de Levíticos. Y como recapitulando también, las primeras 3 eran ofrendas voluntarias, las otras 2 obligatorias. Amén. Entonces las primeras eran voluntarias y 3 es número de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las otras 2 son obligatorias y representan 2 pueblos. ¿Para qué eran las ofrendas o los sacrificios? Para la adoración y para el perdón de pecados. Amén. Vamos a llegar hasta aquí. Nos vemos el siguiente miércoles con la enseñanza de las ofrendas y la enseñanza que vamos a hacer es la ofrenda encendida u holocausto, para ir entendiendo más de la palabra del Señor. Si usted quiere adelantar con una lectura para entender un poquito más, lea Levítico 1 para que usted ya tenga una base y para que sea tal vez un poco más fácil poder comprender. Yo espero que el Señor sea el que nos dé el entendimiento y el discernimiento a todos. Amén. Padre, te damos gracias esta hora. Gracias porque una vez nos permites, Señor, poder aprender de tu palabra. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias por ese perdón de pecados. Gracias porque, Señor, tú hiciste ese sacrificio una vez y para siempre. Y gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.